y entonces lo que tenemos que intentar es no perder materia orgánica, básicamente, ¿no? Y la verdad que nosotros hacemos análisis todos los años y vemos la tendencia no solo se mantiene, sino que está en alza. No solo fósforo, sino materia orgánica. Y la verdad que es, no solo por la aplicación de compost, sino también por la rotación con pasturas. O sea, son un montón de cosas integrales, mucho más holístico que aplicar compost, pero digo, está buenísimo poder decir, nosotros hacemos agricultura y no estamos explotando en sentido negativo nuestros suelos. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Carnecast. Hoy con dos invitados que conozco hace un tiempo y que me da mucho gusto que estén presentes conmigo y con todos ustedes en el podcast, como son Leandro Toñolo y María Pía Barrios Barón, del establecimiento La Criolla, ubicado en América, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. ¿Cómo les va, Pía y Leandro? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andan, Darío? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. A ver, para el resto, yo los conozco hace bastante tiempo porque me une una relación con la empresa de hace ya quizás 11 o 12 años, pero para los que no tienen todavía la oportunidad y no han tenido la oportunidad de conocerlos, quisiera que me cuenten, a ver, cuál es el rol actual y cuál es el background de cada uno, o sea, qué han hecho en sus vidas profesionales hasta el momento. Bueno, arranco yo que soy la más nueva. Bueno, mi nombre es Pía Barrios Barón, como ya me presentaste, estudié agronomía en la FAUBA y a la semana de haberme recibido me volví a América a trabajar con mi viejo, así que mi experiencia profesional está toda acá en La Criolla. Quería aprovechar realmente de mi viejo siendo joven para trabajar con él. Así que, bueno, eso, ya hace 5 años que estoy trabajando acá. Estoy como responsable en la parte de ganadería, junto con Lea y otro compañero más. Y bueno, básicamente eso, mucho en el field, ganadería pastoril, un poco de todos lados. O sea, yo ya estoy ahí un poco en el equipo de agricultura, un poco como recursos humanos, en la parte de gestión ambiental mucho, y acompañando a los papás en este proceso, así que aprendiendo y trabajando todos los días en el campo. Perfecto, ahora nos vamos a meter un poco en los dos o en los tres temas que tocaste ahí tangencialmente, la parte familiar y la parte sobre todo después de las distintas actividades que lleva a cabo la criolla. Leandro. Bueno, yo me recibí en la Universidad de La Pampa, en la Facultad de General Pico de Veterinaria. Estuve haciendo un poco de todo antes de terminar en un feedlot cuando era SCOP. Desde la producción ovina bastante intensiva en cuanto al número. Frigorífico también de carnes no tradicionales en la zafra de liebre, que era casi todo se exportaba todo. Estuve también en aras de caballo de polo y terminé acá. Hace ya casi 8 años que estoy acá. ¿Viste que las vacas al final son lo mejor de todo? Yo no pensaba trabajar con bovinos en un inicio. Me gustaba mucho la producción porcina. La veía como estudiante como muy trillada. Quienes se dedicaban a bovinos. Y bueno, nada, había un lugar para mí también. Seguro, porque son muy ubicuas las vaquitas y uno se puede alternar diferentes actividades. Y ojo, que la experiencia en otras especies en general también te hace abrir mucho más la mente a los distintos procesos y a las distintas integraciones que tienen otras especies, ¿no? O sea, el pensar en aves o el pensar en cerdos son integraciones de cadenas de valor que nosotros en la carne por ahí deberíamos estar copiando, por lo menos en partes. No sé cuál es la impresión tuya como veterinario y Pía como agrónoma y como ya gerente de producción del Grupo La Criolla. Sí, yo creo que la verdad da un poco de envidia a uno cuando ve las otras cadenas productivas porque están mucho más integradas. Y ni hablar que hablamos de eficiencias, ¿no? Pero sí, yo creo que la carne va con un pasito atrás, de a poco, pero es como que está muy dividido, es que la parte de la cría, la parte de la recría invernada o engorde, el frigorífico, que a veces no tenemos nada que ver y salimos un montón. Y siento que las otras cadenas están mucho más integradas, es como más fácil llegar al producto final, casi que el mismo productor.
Pero bueno, es una impresión así como más de consumidora, te lo digo, o de viendo la producción. No sé, tal vez estoy laburando. No, y con respecto a estas producciones que mencionaba, mucho más intensivas, poder tener un control ambiental con sus costos que debe tener, que otra cuestión aparte, es más parecido a una verdadera fábrica, ¿no? O, como se le dice al campo, una fábrica a cielo abierto, el control ambiental, cuando acá la hemos pasado mal por barro, te dan ganas de tener un techito en los corrales. Tal cual, tal cual. Y aprovecho ese punto del techito, que ya vamos a llegar a eso dentro de la dimensión ambiental que tienen estas empresas, para preguntarles, a ver, o que me cuenten qué es la criolla y cuáles son las actividades principales de la empresa y las integraciones que tenés entre actividades. Bueno, si querés arranco yo. Somos una empresa familiar, centenaria. Tenemos agricultura y ganadería. Dentro de la ganadería es como que hay varias partes. Somos muy fuertes hoy en día en pasto con las recrías pastoriles, muchas pasturas de alfalfa consociadas y algunos aeropiros también. Y además contamos con un feedlot con hotelería con una capacidad de 16.500 cabezas aproximadamente. Hoy el feedlot del negocio no es muy bueno como otros años, así que no tiene la capacidad total. Mucha hacienda campo. Y bueno, y después la agricultura típica de esta zona. Casi no es la región núcleo, pero la verdad que la agricultura es muy buena en esta zona. El campo de por sí son 2 establecimientos pegados, se llaman La Criolla y La Verde, muy parecidos en superficie, y son algo de 5.000 hectáreas, y además alquilamos un poco más, todo acá en el partido Redavesa, queda todo cerca. Y dentro de la agricultura hacemos los cultivos típicos de esta zona. Maíz principalmente, que es nuestro cultivo estrella, porque es como insumo también para el feedlot, y soja como cultivos de verano, y después trigo y cebada en invierno, y bueno, los verdeos, pero para pastoreo, digamos. Eso es básicamente lo que tenemos. Tenemos un puchito de cría, que es más un hobby, y además para aprovechar el recurso agropiro, básicamente, y algunas ovejas que también arrancó como un hobby, pero es prometedor. Eso básicamente en cuanto a producciones. Ese es un punto interesante que si hablamos de cadenas de valor, quizás el ovino está incluso por detrás del bovino en términos de la articulación y de la formalidad que tenga el negocio. Pero volviendo al punto de fíjate vos que mencionabas, una zona con un potencial agrícola muy bueno, potencial y realidad agrícola muy buena en general del partido de Rivadavia. Y al mismo tiempo mencionabas la alta proporción relativa a lo que otros campos tienen de pasturas con alfalfa. ¿Cuál fue por ahí digamos, la razón o los motivos principales para no quedarse en un establecimiento agrícola prácticamente, dejando los agropiros nada más como bajo? ¿Cuáles fueron las razones principales? Bueno, en realidad todo estuvo en la cabeza de Carlos, mi padre, pero yo creo que su propósito, y como siempre dice, fue en su momento agregarle valor a esos granos, ¿no? Que no se vayan en un barco a un puerto, y poder agregarle valor in situ. Y bueno, en su momento se planteó esto, una granja de cerdos o un feedlot, y apostó por el feedlot allá por 2004-2005, hasta que en 2008 arrancó bien con los corrales, ya había un par de corrales, y bueno, ahí se le fue dando forma y se fueron construyendo corrales de a poco. No es que hubo un plan y dicen, che, vamos a hacer un feedlot así de grande. No, se fue creciendo a poquito, aprendiendo mucho en el proceso, pero el objetivo principal era eso, agregarle valor a esos granos, que no se vayan todos a puerto, así a China o a donde sea, sino convertirlos en proteína animal, digamos. Porque ustedes, ¿a qué distancia están de los puertos principales de Argentina como Rosario y Bahía Blanca? Estamos 500 kilómetros. Sí, un poquito menos, 400 a Bahía y 400 a Rosario, es casi equidistante. Claro. Entonces, para el que no se ubica en la región, cuando uno está a esas distancias de los puertos, el componente costo de flete y otras cuestiones que están por ahí solamente en Argentina y otras veces en otros países también, hace que la producción vaya perdiendo valor cuando va hacia el puerto, y que tal vez una de las opciones principales
alternativa para esos granos sea la conversión eficientemente en carne. Ahora bien, a partir de ahí, ustedes, digamos, se arrancó con el feedlot, o sea, no se quedaron en la agricultura, arrancaron con el feedlot para darle valor a los granos, pero después hubo como otra etapa del inicio del crecimiento de las pasturas consociadas en esos suelos que son agrícolas. ¿Cuáles fueron entonces las razones para ir metiéndose en las praderas y en el uso intensivo de las praderas? Mirá, hubo varias razones. Principalmente fuimos creciendo en el pasto, en su momento eran los bardíos, porque era como el satélite del feedlot, ¿no? Había tanta hacienda acá que siempre los bardíos en el invierno ayudaban para mantener la carga. Después, en un inicio, te digo 2016, 2015, por ahí, había pasturas puras de alfalfa que era rollo para feedlot. Después empezamos a crecer en consociadas, una parte financieramente y otra parte también por cuestión de decir, che, queremos ser un poco más verdes en nuestra producción. La primera parte que te digo financiera es después de una crisis grande en el 2018, donde el corral no era rentable y menos para nosotros. La verdad, en la alternativa de producir a pasto era mucho más rentable. Y después nos dimos cuenta de que también es mucho más sustentable, ¿no? Ambas cosas, o sea, hacer la recría más larga a pasto, sobre pasturas, y darle un toque final a corral. Así que fue algo económico y productivo, más todos los beneficios que tiene para nuestros suelos y el ecosistema en general, de lo que implica poner pasturas en nuestros suelos. O sea, rotar los suelos, los lotes con pasturas, hacía 30 años veníamos con siembra directa. Entonces está bueno, no sé, es el día de hoy que seguimos eligiendo lotes que tal vez nos quedan lejísimos del feedlot, donde tenemos las mangas y todos los equipos de laburo, pero decimos, no, queremos poner una pastura acá porque queremos rotar este lote que hace 25 años venía con siembra directa. Entonces también es un beneficio para el suelo que tal vez hoy no lo ves, pero a la larga sabemos que es beneficioso. Y en eso, y lo extiendo a Leandro también, decía, en eso ustedes trabajan bastante interaccionando con INTA, interaccionando con otras instituciones, además de Grupo CREA, creo que no lo mencionamos, pero ustedes participan dentro del movimiento CREA. ¿Cómo han notado entonces estos años esa interacción con las instituciones como el INTA, como APRESID, como los grupos CREA, en términos de, es decir, de los indicadores ambientales que van viendo en los suelos? Bueno, sí, yo. Tu tema. Ahora igual no te voy a llevar a la veterinaria, que es la pasión, pero quería saber realmente cómo uno ve esa. En realidad, más que técnica, la pregunta es filosófica, es decir, ¿cómo has visto la interacción con las otras instituciones? ¿Qué le encontrás de positivo a esa interacción? ¿O qué le encuentran de positivo? Bueno, sigo. La verdad que es más que positivo. Es como un win-win. O sea, la gente del INTA le sirve un montón hacer ensayos acá o donde sea porque investigan, enseñan al resto de la sociedad, comunidad, productores, y realmente nosotros aprendemos en el proceso. Nos sentimos pioneros en toda la parte de gestión ambiental, en rotaciones de pasturas, en el uso del compost y en un montón de cosas que también ya vamos a hablar. Pero la verdad que aprendimos un montón. En el 2016 creamos el grupo de acción, el grupo de gestión ambiental en el feedlot, con el INTA y con CREAN, y nosotros fuimos una de las empresas privadas pioneras junto con ellos, que los creamos. Y desde ese momento, nada, desde análisis de agua subterránea, empezamos a instalar fratímetros por todos lados, aguas arriba, dentro del feedlot, aguas abajo. Empezar a hacer análisis de suelo, análisis del compost. Aprendimos bien la técnica de compostaje, hacemos análisis de infiltración en los corrales. O sea, es como un montón lo que fuimos abarcando, mucho compete la gestión ambiental, pero también mucho en lo agrícola, ¿no? Ver cómo varían los rendimientos agrícolas en maíz, cebada, soja, con el uso del estiércol compostado. O sea, un montón. Yo creo que la interacción es buenísima, y además esto de dejar las bases para que otros productores puedan replicar lo mismo, tal vez no a la misma escala, no en el mismo costo económico, pero tal vez si toman algunas cositas pueden empezar a hacer mejor las cosas. Filosóficamente hablando, o sea, es súper gratificante para nosotros como equipo de la Criolla y para nosotros como familia
saber de que intentamos hacer las cosas bien y que podemos contagiar a otras personas para que también las hagan. Eso, vos hablabas de la parte ambiental y después yo tengo incluso una lista de cosas de lo que se hacen dentro de esa dimensión. Y de la dimensión de la sanidad animal, o sea, la dimensión de la sanidad animal a pasto y la dimensión de la sanidad animal en el corral. Ustedes, en el equipo que lidera Leandro, ¿qué tipo de protocolos o aplican protocolos diferenciales al arribo de la hacienda en función de dónde viene? ¿Cómo es el manejo típico de hacienda? Porque hablaste de un puchito de cría que para la traducción simultánea podría decir una cantidad de vacas que no llega a, digamos, ni por asomo a cubrir los requerimientos de terneros que tiene la criolla, y mucho menos si son servicios prestados a terceros, o sea, gente que trae hacienda para colocar en los corrales o en el campo. ¿Qué tipo de protocolos diferenciales están aplicando que tenga que ver también con el cuidado del medio ambiente, Leandro? Bueno, no, como protocolo nosotros asumimos que todo lo que entra a la criolla vaya después a campo o corral. Desconocemos su origen, sabemos de dónde viene, pero no sabemos qué plan sanitario tiene. Vamos a creer en lo que dice que le pusieron y demás. Asumimos que no tiene nada y aplicamos de base un antiparasitario y vacuna respiratoria y clostridial con su correspondiente segunda dosis a partir de entre los 15 y 21 días. Eso es el plan sanitario para todo base. Después, de acuerdo a si una tropa se la ve con problemas o que puede ser una tropa de riesgo, vemos ahí la aplicación de antibióticos. En ese aspecto bajamos muchísimo el uso de antibióticos. Yo cuando entré en la criolla hace 8 años era el antibiótico a la par de poner vacunas. Eso se sacó prácticamente, en teoría, en casi un 90%, y solamente se hace una metafilaxia dirigida, ¿no?, a determinada tropa. En cuanto a lo que es al uso de antiparasitarios y con respecto a campo, tratamos de disminuir el uso de ivermectinas a campo por el tema de no afectar los escarabajos extracoleros, ¿no?, que ahí por ahí está de moda o más nombrado. Tratar de mantener vivos esos animales, que son los que nos van a hacer permeable el suelo o van a desaparecer en la bota del suelo. Con eso también meten los parásitos propios de los animales adentro, en el suelo. Creemos que es beneficioso desde ese punto de vista ambiental tener el cuidado de ese, ¿no?, con respecto a lo que se puede hacer desde las aplicaciones que se hacen a los animales. Y ni hablar que también estás disminuyendo los riesgos de la aparición de resistencia, que en muchos casos en productos veterinarios tenemos, y no hay tanta, digamos, creación de nuevas o aparición de nuevas moléculas superadoras de lo que ya tenemos. Entonces, sí. ¿Cuál? No hay mucho para rotar en antiparasitarios, como para elegir en el caso de una de resistencia, ¿no? Hay básicamente 3 grupos. Tratamos de ir rotando continuamente, así que en ese aspecto tener cuidado, ¿no? Después también con el uso de una tropa cuando se mueve, si va del lote limpio al lote sucio, o viceversa, tratar de mantener limpio también los lotes, ¿no? Hay un montón de protocolos que tal vez nosotros renaturalizamos, pero que cuando vienen de afuera se da cuenta de que hay mucho protocolo dentro de la criolla. Esto de los lotes que dice Lea, desde el uso de medicamentos y así para casi todas las actividades que llevamos a cabo, que está buenísimo, a veces es medio tedioso, pero está buenísimo porque organiza un montón y también facilita cuando viene algún profesional de afuera a trabajar, es como que ya tiene una idea de cómo se trabaja en la criolla o cómo queremos que se trabaje en la criolla en realidad. Y sumado por ahí a la parte de la aplicación de los antibióticos, todos los protocolos con bienestar animal. Sí, ni hablar. Sí. Bueno, quizás lo hemos conversado en otras charlas, incluso con ustedes en el mismo campo, pero digamos, ya cada vez más gente reconoce que un animal tranquilo y un animal maltratado, pero bien tratado, es un animal que produce mejor. Entonces, está dentro de mi negocio trabajar para el bienestar animal. Máxime cuando ustedes son prestadores de servicio, porque contame un poco, Pía, pero en el caso
específico de la criolla, pero hay muchos otros establecimientos que lo hacen. Ustedes reciben mucho ganado de fuera, o sea que no pertenece al establecimiento, y se brinda un servicio llamado de hotelería. ¿Eso es también a pasto como corral? Mirá, en la parte de inversores tienen como dos patas. La parte de recrías pastoriles, normalmente se hacen capitalizaciones y nos cobran con patas, o sea, con animales o con plata. Y será un 60-40 o anda por ahí. Y en la parte de corral, ahí sí, es una tarifa. Una tarifa que ahora también, toda la vida fue por kilo ganado. Ahora incorporamos, le cobramos la hotelería de corporación aparte de sanidad. Y lo sabe como hacen la mayoría de los feedlots. Pero más allá de cómo cobramos nosotros, digo, normalmente a pasto hacemos capitalizaciones y a corral es con una tarifa. Pero en ese caso la ventaja que uno podría tener es incorporar animales de menor peso a lo que sería el ingreso normal a corral, realizar una recría pastoril, ganar kilos baratos aprovechando la producción de pasto potencial que ustedes tienen, ¿sí? Por la zona agrícola. Hoy hablábamos de zona agrícola, y eso les permite entonces tener la materia prima de un animal recriado. Será el peso de 320 kilos, 300 kilos, 280, 260, lo que vaya a decirnos el cliente, para realmente ingresar al feedlot. Sí, totalmente. Yo creo que es una ventaja competitiva tener recurso pastoril para captar inversores. Es un plus que no todos los feedlots tienen. Así que sí, está buenísimo. Seguro. Y eso creo que también le da algo que vos mencionaste así al pasar, como decir, un aspecto más verde a la producción. Fíjate que por ahí al feedlot uno lo tiene categorizado como casi como un mal necesario, ¿sí? Cuando uno por ahí desde técnicamente a filosóficamente podría defenderse muchísimo diciendo, bueno, no es un mal necesario, sino que es la forma más perfecta que hemos encontrado para asegurar la terminación del ganado en tiempo y forma y con el nivel de grasa y el color de grasa y demás que nosotros queremos o que también el mundo demanda. Pues ustedes tienen diferentes protocolos, no protocolos, pero sí tienen diferentes mercados, atiende exportación y mercado interno también, dentro de las posibilidades. Sí. Ambas. ¿Y cómo surge todo este área después de sostenibilidad? Porque típicamente, y ahí por ahí empalmo con lo que decíamos recién del mal necesario, típicamente al feedlot se lo asociaba con un lugar de confinamiento demasiado estricto de los animales, pocos metros, casi yo muchas veces le llamaba chiqueros de oportunidad, ¿sí? Lugares donde realmente la cuestión no estaba cuidada en cuanto a lo edilicio, en cuanto a las comodidades para los animales, volviendo a repetir que un animal bien tratado es un animal que produce mejor, para la dieta que le das y la genética que tiene y la sanidad que tiene, ¿no? Pero ¿cómo les surge a ustedes? Porque eso también uno lo vio con tu ingreso en la empresa, además una impronta más marcada, digamos, ¿no? O sea, no era que no lo tenía la empresa, pero sí se vio como una pendiente más acelerada hacia aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad. ¿De dónde surge y qué diferenciación ustedes, si quieren, pensaron que iban a tener tomando este camino que es costoso? Muy costoso, pero muy gratificante, como decían. Yo creo que, la razón, yo creo que es porque hay que hacer las cosas bien. Porque tenemos que ser responsables y realmente hacer las cosas bien y respetar nuestro ambiente, nuestros animales, desde el bienestar animal, intentar no contaminar y realmente mostrarle a la sociedad de que se pueden producir alimentos de una forma más limpia, ¿no? Yo creo que esa es la misma filosofía que tiene papá desde hace años y se arrancó hace muchísimo. Los primeros planes de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental datan 2011, 2010, por ahí. Se arrancó con lagunas, con cómo contener los efluentes líquidos, así que se empezaron a construir las primeras lagunas, todas impermeabilizadas con geomembrana, es un plástico muy grueso. Después se empezaron a construir los canales de efluentes. En realidad fue como todo para contener al feedlot, o sea, el impacto podía llegar a generar el feedlot, los purines en los corrales.
Entonces, bueno, nada, canales de efluentes, lagunas, forestación. Tenemos 9 fratímetros en la zona circundante al feedlot, más allá de los que tenemos en los lotes agrícolas, ¿no? Pero como intentamos atacar todos los puntos que podíamos, cosa de asegurarnos de qué es lo que primero se puede contaminar, bueno, el agua subterránea, ¿no? Por infiltración. Bueno, intentemos controlar y ver si realmente estamos contaminando. Desde que arrancamos con a poner fratímetros, por ejemplo, con el grupo ambiente, que es 2016, no tenemos efectos, o sea, ni siquiera tenemos una pluma de contaminación. Entonces, sí, che, bueno, estamos haciendo las cosas bien, los corrales realmente están bien pisados, los canales de fluente están funcionando, tenemos canales de fluente impermeabilizados con concreto y otros con piedra caliza, o sea, y se mantienen, y se repasan, y se completan de vuelta, y las lagunas nos aseguramos de que no tengan ninguna perforación y de que estén bien, las mantas bien pegadas. O sea, son un montón de cuestiones. Seguimos plantando árboles. Hay una zona de lagunas muy grande, son los llamados complejos de lagunas, donde están las lagunas, ¿no?, construidas. Y seguimos plantando árboles, y la idea, como cuando ahora estamos haciendo el proyecto este de carbono, el balance, es seguir plantando al menos 500 árboles por año. Y ahora estamos en plena seca y tenemos 2 personas todos los días saliendo a regar árboles. No se mueren básicamente, pero digo, es realmente importante para nosotros. Es como esencial, es nuestra manera de producir, y claramente es algo que diferencia a la criolla del resto de los feedlots, y no es desprestigiando, sino que es algo bueno nuestro, de que realmente somos muy fuertes en la gestión ambiental. Y con más razón, porque el feedlot está tan mal visto, lamentablemente, de que tenemos que demostrar que a pesar de tener corrales, se pueden hacer las cosas bien. Y sobre todo, bienestar animal, que le puede encontrar un montón. Los animales están bien, están cómodos, tienen sombra, se le da mucho espacio comedero, se les trata bien, no hay perros, intentamos que no se griten las mangas, que se use bandera. O sea, son un montón de cosas que tienen mucho que ver con bienestar animal y gestión ambiental, que están súper ligadas, y yo creo que es una cuestión como nuestra, ¿no? De nuestra personalidad, de que realmente nos gusta hacer las cosas así, y no hay mucho más trasfondos, ¿entiendes? Como que es eso por el simple hecho de hacerlo bien. En resumen, es un poquito esta responsabilidad empresarial que va desde la cabeza de la empresa, que es Carlos, sumado a una fuerte pasión ganadera que ya no lo nombró, pero que es importante nombrarla. Entonces, sumando esas 2 cosas, de esa pasión ganadera, pero hacerlo bien, no porque lo que te esté mirando el otro, de una responsabilidad interna de querer hacer las cosas bien, sale todo esto, ¿no? Y un montón de cosas más. Pero al mismo tiempo uno sabe que está dentro de un negocio, y que algo que mencionó Pía, que tiene que ver con lo que ya venían comentando ustedes, que es que estás armando el balance de carbono, y que ese balance de carbono, de alguna manera, una vez que uno logra, tomando bien los límites del sistema, o sea, que incorporemos todo lo que son insumos externos, todo lo que son capturas de carbono a través de los árboles, captura de carbono a través de las pasturas, y lo comparemos contra las emisiones, probablemente tengamos un superávit, ¿sí?, en el mejor de los casos, que permita hasta generar un negocio alternativo, ¿sí? En otros episodios nos hemos dedicado también a hablar un poco de eso, y probablemente va a haber otros más. Y yo creo que es interesante, o sea, no para ponerlo como mi esqueleto del negocio, o mi columna vertebral del negocio, pero sí saber que eso tiene una parte. Es un extra, y aprovecho el punto para esto. ¿Tenés cuantificado cuál ha sido el ahorro relativo con el uso de los purines que van saliendo del feedlot? O sea, los purines compostados, con respecto al fertilizante externo que antes se usaba. ¿Hay más o menos una evaluación? Decir, nosotros con esto estamos potencialmente teniendo capacidad para tantas hectáreas de fertilizante por año. Sí, la verdad que así como lo aplicamos, hemos hecho muchos análisis de costos y de ensayos de a cuántas frutas equivale y cuánto fertilizante inorgánico equivale esa cantidad de toneladas de compost, y ya vamos aplicando casi 6.000 hectáreas de compost desde el año 2017 hasta el 2022. No están computadas algunas hectáreas que hicimos ahora en 2023. Y en esas 6.000 hectáreas aplicamos 124.000 toneladas ya.
¿no? O sea, un montón. Y yo te digo 6.000 hectáreas y nosotros tenemos 5.000 hectáreas de campo. O sea, ya hay algunos lotes. Un 25% más de las hectáreas del campo. O sea, haces un ciclo, ya hay un doble ciclo de aplicaciones sobre alguna de las hectáreas. Sí, totalmente. Hoy en día hacemos análisis de fósforo que normalmente para decidir si aplicamos compost o no, tiene un montón de particularidades en compost, pero principalmente nosotros lo aplicamos por el aporte de fósforo y ya volvemos a aplicar 10 toneladas por hectárea, cuando siempre nuestra base era 20, ¿no? Ahora vamos con media dosis, decimos, porque ya los niveles de fósforo son altos. O sea, en esta zona partís, ponele 10 ppm, depende de la zona del partido de Rivadavia, ¿no? Pero ponele 10, 9, 8, 12 ppm de fósforo y estamos en 28, 30, 35, 40. O sea, realmente la suba es muy importante. Y bueno, cuando vemos capaz que después de 3, 4 años empieza a disminuir, tampoco que vuelve a 10, volvemos pero con 10. Con 10 toneladas. Estamos, probablemente estés muy cerca a lo que sería el suelo por debajo del alambrado, que era nuestro testigo habitual y clásico, ¿no? O sea, en la cantidad de fósforo tradicional de esa zona. Pero claro, pero bueno, ahí ese es un ejemplo por ahí que a la gente le debería llamar la atención con respecto a. Así, miren cuánto, además de porque nosotros en el filo realizamos una extracción de nutrientes, porque es un traslado de nutrientes que sacaste del campo en forma de grano de maíz o de silaje de maíz, lo transformás en carne, como que lo empaquetás, lo forrás en cuero a todo ese maíz y lo mandás a lo que son las plantas de procesamiento, en donde después, bueno, sale carne para el exterior, carne para Argentina, y subproductos cárnicos que son muchísimos y muy variados. Pero al mismo tiempo vos tenés una recuperación de lo excretado por los animales, ¿sí? Que te permite ir retornándole al suelo y recuperando alguna de las características del suelo, porque me imagino que la gente de INTA y ustedes mismos en el control, no solo están evaluando el nivel de fósforo, sino están evaluando también la estructura del suelo, la densidad aparente, la Sí, vida del suelo mismo, ¿no? y tal cual. Sobre todo en estos suelos arenosos. Bueno, asumo que los que nos escuchan deben conocer la geografía argentina, pero si no, o sea, estamos en el oeste bonaerense, estamos en los médanos. Antes había médanos acá y a poco se fue pisando. Pero digo, son suelos con una estructura con mucha arena y entonces lo que tenemos que intentar es no perder materia orgánica, básicamente, ¿no? Y la verdad que nosotros hacemos análisis todos los años y vemos la tendencia, y la tendencia no solo se mantiene, sino que está en alza. No solo fósforo, sino materia orgánica. Y la verdad que es, no solo por la aplicación de compost, sino también por la rotación con pasturas. O sea, son un montón de cosas integrales, mucho más holístico que aplicar compost, pero digo, está buenísimo poder decir, nosotros hacemos agricultura y no estamos explotando en sentido negativo nuestros suelos. Y es como que le devolvemos un poquito de todo lo que le sacamos y además siempre decimos esto, ¿no? Es como que transformamos un problema en una oportunidad. O sea, el problema del barro, como decía Wilea de los Corrales, que él lo vivió, yo todavía estaba estudiando, del barro de los centímetros. Claro, no. Antes llovía. Yo también lo viví, yo lo viví también, porque antes llovía, perdón que te corte, antes llovía también, y vivíamos con cuestiones de barro que tal vez no lo mencionamos, pero que en muchos casos a la conversión esperada de alimento en carne la empeora un 20, un 25%, y eso te saca del negocio. Además que estás sacando animales que parecen que tienen una armadura de barro seco que también puede hasta generar un problema de salud pública en los frigoríficos. Entonces, es muy importante esto que decís de la virtual eliminación del barro, sacando que estos años han sido un poquito más secos que lo normal. Yo tengo una pregunta personal para vos y una para vos, Pía, y después una pregunta ya final para los dos. Pía, ¿cómo es o cómo ha sido en estos años trabajar con papá? No esperaba esta pregunta. Yo creo que ha sido muy divertido. Tenemos una personalidad muy parecida a los dos. Te lo puedo decir, Leandro. ¿Sí? Somos un poco arrebatados,
muy optimistas, con muchas ganas. Papá es una persona que en todo momento quiere incorporar cosas nuevas, invertir. Y a veces yo lo bajaba un poco a tierra, sobre todo al principio, como viste, en la parte buena y la parte mala, pero más allá de eso, de intentar bajarlo un poco a tierra, yo también soy media voladora y soñadora, así que en ese sentido somos muy parecidos. Y la verdad que es muy fácil trabajar con él. Hablando con mucha gente y con amigas y amigos de cómo es trabajar con un padre, normalmente, no sé si normalmente, pero muchas veces es muy difícil o choca mucho. La verdad es que papá ha sido un placer. Obviamente al principio, como siempre, viste, uno no encuentra su lugar, el equipo del Antrillo estaba muy armado, con profesionales muy fuertes ¿viste? Y yo con 23 años empezando a veces era difícil, pero nada, papá siempre me dio su lugar, es una persona súper abierta, escucha mucho, nada, la verdad que ha sido muy lindo, así que no tengo más nada. Yo, desde la experiencia, ya me gusta este tipo de preguntas por ahí porque uno lo ha vivido en empresas familiares y algo que me parece que es clave es no intentar competir por esa misma posición o por una misma posición. Entonces, cuando uno dice, me está costando encontrar el lugar y después dice, qué fácil que es trabajar, quiere decir que ese lugar te fue encontrado, si o vos mismo lo hallaste, sin necesidad de estar compitiendo por ese mismo espacio, por esa misma silla. Una vez que entienden que hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de abordar problemas, diferentes áreas. A ver, vos en el área ambiental tenés mucho más background por ahí que profesionales de 30 años de trayectoria, muchas veces porque no nos enseñaron en la facultad muchas de las cosas. Entonces, los nuevos profesionales tienen ahí un nicho de intervención que me parece que es súper interesante. Y atando con esto último, les dejo medio la pregunta final. O sea, que si bien de vuelta son jóvenes y a veces parece medio odioso pedirles consejos, pero ¿qué experiencia o qué... justamente, por ahí la palabra es consejo o mensaje, ustedes le podrían dejar a profesionales, ya sea mandos medios o inclusive propietarios de establecimientos parecidos a la criolla en términos de tener integración de recría pastoril y encierre corral. ¿Para vos? Wow. Bueno, es re difícil dar consejos, sobre todo porque seguramente hay personas que saben más o tienen más experiencia. Nuestro consejo, o al menos el mío, es de lo que voy viviendo hasta ahora. Y como consejos de la pata, vos decís de cómo englobar la parte de recría pastoril con la de corral. En realidad es como un todo. Yo creo que los productores que son privilegiados como nosotros, porque hay que reconocer que somos privilegiados de estar en una zona casi núcleo y tener 10.000, 12.000 kilos de maíz y poder tener pasturas que rindan así. Y la verdad que está buenísimo poder incorporar estas pasturas en sus rotaciones, por ejemplo. Más allá de si tienen un feedlot o no, capaz de tienen un poco de ganadería y la verdad que está buenísimo por todo lo que conlleva a la mejora de la salud y estructura de sus suelos, por ejemplo. Y a los que sí son feedlot o tienen unos corrales y no se consiguen como feedlot, pero bueno, en realidad tienen corrales de cierre, y de que intenten hacer las cosas lo mejor que puedan respecto a esto, ¿no? Cuidar el ambiente, y ni siquiera hablamos de cuidar al capital humano, ¿no? Que es otro capítulo, pero para nosotros también es muy importante, y lo quería mencionar, digo, es todo, el laburo no es solo ganar plata y de cuántos kilos o qué eficiencia de conversión o qué DPD tenés, sino que es mucho más integral, es cuidar a las personas y el equipo de laburo que uno tiene, empoderarlos, contratar, me toca diversidad de género, darle lugar a las mujeres, cuidar el suelo, los animales, el agua. Nosotros tenemos un montón de cosas hechas en gestión ambiental, pero si así puedan tomar lo mínimo o lo más fácil y empezar a incorporarlo y ver que tiene resultados, y tal vez económicamente no es mucha plata, digo, está buenísimo. Primero porque dar un ejemplo lindo para la sociedad y después pues se van a sentir bien ellos mismos. O sea, tal vez no es mucha plata hacer las cosas bien. Es cuestión de saber que uno está produciendo alimentos, que es una responsabilidad enorme, y de una manera limpia. Entonces, son como un montón de cosas. No sé. No, cuando vos decís no es mucha plata, yo siempre pienso del lado del vaso medio lleno, que en realidad vos no estás dejando plata en el camino. O sea, es más plata y más sostenibilidad
en dimensiones que por ahí uno antes no tomaba en cuenta, digamos, uno antes tomaba en cuenta dimensión económica, que es la principal en una empresa, pero si no tomamos a su vez el componente ambiental y algo que mencionaste y yo lo estaba por dejar de lado y tenés razón, que era el capital humano, ¿sí? Ninguna empresa va a mantener su supervivencia económica, porque si los suelos se terminan agotando, claramente tu supervivencia económica va a depender de insumos foráneos, digamos, de estar comprando todo en lugar de poder producirlo cerca, y ahí tu competitividad también va a quedar de alguna manera comprometida. Y lo del capital humano, además de que me consta, me consta lo que hacen en la criolla, sí, también es un punto que por ahí me gustaría que digamos, que lo vuelvas a mencionar, en el sentido de cuánta gente hoy trabaja con ustedes en la criolla, y un dato que, aparte de cuánta gente trabaja todos los días, cuánta gente se sienta en ese comedor nuevo que tiene la criolla por día. Primero te quería hacer algo ahora que me repetís esta frase de que no es mucha plata, siempre lo llevo. Me han preguntado mucho este tema de que postaje de animales, ¿no? De animales muertos, de qué hacer, Y nosotros tuvimos muchas charlas con el CREA, con el Ministerio de Ambiente de Córdoba, bueno, distintas charlas, y muchos feedlots o profesionales me han preguntado cómo es el proceso, y la verdad que no implica casi recursos económicos. Es solamente respetar un proceso y hacerlo, y sobre todo teniendo corrales y teniendo bosta, hablando mal y pronto, digo, en vez de hacer un pozo y tirarlo ahí al animal, compóstenlo. ¿Entendés? Es solamente cambiar cómo se hacían las cosas, no implica ni comprar herramientas nuevas, es como, nada, hacer una pila con toda esa bosta que tenés y meter el animal adentro. Nada, es mucho más que eso, pero digo, así a grosso modo, y entonces por eso digo, no es mucha plata, a veces ni siquiera es plata, es cuestión de aprender y hacer las cosas distintas, y nosotros aprendimos, porque por suerte pudimos ir a Brasil y Estados Unidos y copiar más técnica, a veces son cuestiones de procesos y no de incorporar tecnologías o comprar una herramienta. Y bueno, ahora sí, yendo a lo de capital humano, somos 44 empleados, contando a papá y a mí, total. Administración en América y la gran mayoría está acá en el campo, ¿no? En América creo que son 7 u 8. Sí, por ahí. El resto está acá. Prácticamente hoy no se queda nadie en el campo, son muy poquitos la gente que se queda acá. El resto va y viene todos los días a América y Fortuna La Barriga, en un circuito que hace una combi propia de la empresa que se lleva y se trae todos los días la gente a trabajar. Tienen elección de poder quedarse. Vos conocés el comedor, las instalaciones que son muy lindas. La verdad que no sé si en muchos campos encontrás instalaciones para que la gente esté colocada. Ahora sí, en cama para dormir la siesta, si quieren, aparte, para el match del mediodía, ¿no? Porque arranca la hora de las 3. Hay un montón de dormitorios y cada uno ya tiene su cama con sus cosas y ahí duerme la siesta. Porque después se va a dormir en su casa, porque siempre decimos familia, sus hobbies, nada. Tienen que tener el derecho de poder cenar con su señora o su marido, con sus hijos, las cosas que tengan. Y si quieren salir a jugar al fútbol o a correr, que lo hagan en América, acá que vengan a laburar y que después se despejen. Porque eso hace que el equipo sea más productivo, trabaje más en paz, no se generen líos entre ellos. Entonces, está buenísimo poder respetar eso también. Buenísimo. Pía y Leandro, un gustazo. Ya nos veremos personalmente en breve. Y quería agradecerle en nombre de Cardecast, este podcast que estoy siendo uno de los anfitriones. Agradecerles la franqueza, agradecerles la apertura para hablar de estos temas y bueno, y resolver las preguntas difíciles por ahí o personales de forma bien satisfactoria. Un gran abrazo y bueno, ya quedamos para cualquier oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias y gracias a todo el equipo de Cardecast por invitarnos. Gracias, Adriano. Gracias, Fabricio. Chao. Chao, gracias.